Empezamos. Este diplomado de gestión hospitalaria ya han tenido ustedes un módulo 1 sobre el planeamiento estratégico orientado a la salud. Han revisado sobre el tema del cambio demográfico de nuestro país, que comenzó con una pirámide de amplia base, donde había un montón de niños y adolescentes y una poca población económicamente activa, que era la que prácticamente laboraba y trabajaba para poder atender a toda esa población de ancha base. Ese es propio, esa pirámide, que es de forma de triángulo, es propia de los países subdesarrollados o los países que están con carencias significativas. Y entre ellos van incrementándose poco a poco la edad de jubilación, la edad de crecimiento, porque la esperanza de vida al nacer va cambiando. Y en ese contexto, cuando cambia la esperanza de vida al nacer, la población comienza a crecer, pero en edad. Se transforma de ser una población donde mayoritariamente eran niños y adolescentes. Ahora tenemos una población donde hay poca población de niños y adolescentes y hay más población en la población económicamente activa, la que necesita un trabajo. Y va engrosándose también la pirámide donde están las poblaciones adultas mayores. Pero ese cambio demográfico, producto de la modernización, los cambios en los estilos de vida, las expectativas de la población en el desarrollo, porque la población va desarrollando conforme la economía va desarrollando, y nuestro país no es una excepción, ha ido mejorando, con todos sus problemas ha ido mejorando de todas maneras. Resulta de que tenemos que al envejecer la población, también vienen consigo una serie de nuevas enfermedades o prevalencia de nuevas enfermedades. Y estas enfermedades ya no son una diarrea, una infección respiratoria aguda como prevalentes, como las más predominantes, sino que resultan ser las enfermedades como la hipertensión, diabetes, asma, osteoartrosis, osteoporosis. Entonces, enfermedades crónicas degenerativas que van haciéndose, sumándose a las necesidades de salud de la población. Y en ese contexto, los países a nivel de toda América Latina se fueron reuniendo, porque este es un fenómeno mundial de que vamos progresando, aunque sea poco, pero vamos progresando, y se reúnen y determinan que se tiene que hacer algo con la salud en un conjunto de naciones que estaban quedándose en el marco todavía de un subdesarrollo y un sistema de salud bastante precario. En ese sentido, se acuerda en estos países, en estos foros internacionales, crear el sistema de aseguramiento universal en salud, ¿no? Y se toman las experiencias de Costa Rica, se toman las experiencias de diferentes lados, ¿no? Para poder generar una nueva forma, una nueva perspectiva del aseguramiento de salud. Recordemos que hace 30, 40 años el que tenía seguridad social, porque era un trabajador con planillas, era el que se podía atender en los hospitales del IPS, Instituto Peruano de Seguridad Social. Y el resto prácticamente iba a los hospitales públicos y era una suerte, entre comillas, de caridad en la que se le brindaba a los pacientes, tanto así que se llamaba beneficencia de salud. Pero eso fue variando y el Ministerio de Salud fue tomando las riendas del tema y fue brindando cierto tipo de prestaciones, pero nada organizado como para poder llamarlo un aseguramiento universal. Pues bien, este es un pequeño preámbulo histórico de cómo es que era nuestro contexto anterior y el por qué se toma la decisión política a nivel global de generar estos espacios de aseguramiento universal de salud y que fue bien acogida por el gobierno de turno en aquel entonces. Vamos a hablar entonces sobre el aseguramiento universal en salud, sobre el seguro integral de salud y luego vamos a dejar el día de mañana ya un pequeño taller que si nos alcanza el tiempo lo desarrollamos y no lo van a tener que desarrollar como es costumbre ya en sus tiempos intermedios entre módulo y módulo. Bien, definamos entonces el aseguramiento universal en salud. El aseguramiento universal en salud es un proceso, dice, orientado a lograr que toda población residente en el territorio nacional disponga de un seguro de salud. Hasta ahí me voy a quedar. Entonces, estamos hablando de toda población residente. Ojo, no dice que toda la población peruana nacida en el Perú ni nada, o sea, población residente. Esto está
fue promulgada en una ley, la 29344, que se generó en abril de 2009 y se reglamentó en abril de 2010. O sea, esto es antes del fenómeno Venezuela que trajo a los médicos o a la población 1.200.000 venezolanos que viven acá. Acá simplemente el aseguramiento universal es el proceso orientado a lograr que toda la población residente, los que vivan en el Perú, los que estén en el territorio peruano, tengan un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación, o sea, a nivel de todas las fases de atención en salud. En las condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad sobre la base de un plan esencial de aseguramiento de salud. ¿Por qué pongo este concepto, que es el concepto global de lo que es aseguramiento universal? Porque de ahí vamos a partir toda la exposición. Nosotros vamos a ver primero que es población residente. Ya dejamos claro de que aquí incluye a todos, porque muchas veces hemos tenido varias charlas con diferentes públicos y dicen por qué se tiene que hacer esta atención a población extranjera, específicamente los venezolanos, si es que ellos no son peruanos, pero la ley lo establece así porque es parte de un sistema global donde nosotros íbamos a otro país, tipo, por ejemplo, España o tipo Costa Rica, tenemos el mismo sistema de aseguramiento y estando ahí, viviendo ahí, ellos están en la obligación de atenderlo porque los derechos humanos prevalecen sobre cualquier sistema económico. Y lo segundo es que el conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y rehabilitación van a estar incluidos en un plan esencial de aseguramiento de salud, que lo vamos a explicar claramente más adelante. Pero también especifica que esto tiene que ser en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad y calidad. Entonces, esto conlleva una serie de compromisos que el Estado peruano asume para poder brindar ese tipo de atención de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, primero, este sistema o esta ley de aseguramiento universal de salud define cuatro elementos constitutivos de esto, son estratégicos, que los denominan ahora en cuatro términos que tenemos que conocerlo de todas maneras. Una, IAFAS. IAFAS son las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento. Entonces, cuando existe una institución que se llama una IAFA, que recibe dinero de aportes, sea del Estado, sea de los empleadores, sea del bolsillo propio, para poder ser administrado y esto me genere el derecho a la atención en salud, esto se llama una IAFA. ¿Quién es una IAFA? Salud es una IAFA. Salud tiene una oficina de aseguramiento y tiene una oficina o una gerencia de prestaciones de salud. Entonces, la oficina de aseguramiento viene a representar la IAFA dentro de salud y la gerencia de prestaciones viene a representar lo que es las IPRES, el segundo término, instituciones prestadoras de servicios de salud. Hay una gerencia que gobierna todas las instituciones de prestadoras de servicios de salud que se encarga justamente de proveer las atenciones médicas a todos los pacientes, a todos los asegurados, a esa IAFA. ¿Sí? Y la IAFA es la que financia, la que recibe el fondo, lo administra y lo conviene con la IPRES. Entonces, el primero, la IAFA recibe, en el caso de salud, recibe todos los fondos de los empleadores que tienen en planilla sus trabajadores. Y ese fondo, esta IAFA es salud en el sector aseguramiento, en el área de aseguramiento, recibe el dinero y hace un convenio con la IPRES. ¿Quién es la IPRES? La gerencia de prestaciones. Y esta IPRES, ¿qué hace? Ella dice, bueno, tengo tantos hospitales nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 1, tengo establecimiento de salud de primer nivel, establecimientos 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Y así, y de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a su plan de aseguramiento, a su PEAS, le asigna recursos mediante fórmulas y mecanismos de pago que lo vamos a ver más adelante también. Entonces, eso es lo que hace. Y cuando, por ejemplo, hablamos del CIS, el CIS es una IAFA. El CIS no es el que atiende al paciente. ¿Quién es el que atiende al paciente? La IPRES, el hospital regional, el hospital de Minsa de Lorena, los hospitales mismos
del MINSA se llaman IPRES, los hospitales de salud, o policlínicos de salud, o los policlínicos del MINSA, o los puestos de salud. Cada uno de ellos es una IPRES, ¿sí? Que reciben financiamiento ¿de quién? Del CIS. Del CIS, el CIS es el que les paga por las atenciones que realizan, ¿no? Entonces ya hay diferentes mecanismos de pago que, como les digo, lo vamos a ver poco a poco. Hay que entender primero los términos. Entonces, concluimos. IAFAS, una institución administradora de fondos de aseguramiento. IPRES es la institución prestadora de servicios de salud que vendrían a ser los hospitales, los policlínicos, los puestos de salud. Y el PEAS es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. El PEAS es fundamental en estos casos. ¿Por qué? Porque me va a dar el listado de todas las atenciones que deba brindarle a un establecimiento, a un paciente asegurado. Ahí me van a listar todas las cosas que me cubre mi seguro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me dice, me cubre apendicitis, ahí está en el PEAS. Me cubre problemas odontológicos, está en el PEAS. Me cubre cáncer, está en el PEAS. Me cubre diabetes, está en el PEAS. O sea, tiene que estar ahí toda esa atención. Si tiene una enfermedad, se me ocurre la enfermedad del sueño por la mosca tsetse, de esas que no están por ahí en ningún lado de ningún libro, y esa no cubre, esa no va a cubrir, es una atención. Vamos a tener que generar un pedido adicional para poder cubrir esa atención, que también lo vamos a ver más adelante. Y tenemos el cuarto término fundamental, que es su salud. Su salud de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud. ¿Qué hace su salud? Su salud vigila que las IAFAS funcionen de manera adecuada, que las IPRES presten la atención adecuada, que el PEAS sea ofertado por las IAFAS y por las IPRES de manera correcta y adecuada y que se cumpla ese plan esencial de aseguramiento y no se vulneren los derechos de los asegurados. Entonces, su salud es prácticamente el ente rector de estas, siendo encima de ellos todo el Ministerio de Salud, las que marca la directiva, las normas y todos los demás, ¿no? Entonces, 4 elementos fundamentales que se definen en la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, que son las IAFAS, las IPRES, el PEAS y su salud. Si alguien tuviera alguna pregunta, siempre, por favor, con todo gusto, me pueden interrumpir en algún momento y vamos hablando y vamos desarrollando el tema, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las características del aseguramiento universal en salud? Primero, que es obligatorio. O sea, aquí no existe un tema en el cual nosotros tengamos que pensar de que esto solamente es para alguna persona o para los que más tienen, los que menos tienen, porque ya hemos estado en 1 año, 2 años hablando de esa retórica, sino que es obligatorio para todas las personas que residan en el país. No es una situación de elección ni de favor, sino que todos estamos obligados a asegurarnos a este sistema. Es progresivo porque poco a poco ha ido abarcando diferentes tipos de planes y diferentes regiones, y este sistema del aseguramiento universal de salud ha ido prácticamente extendiéndose paulatinamente, con todas sus fallas, con todos sus problemas, pero se ha ido extendiendo y esto ha hecho de que podamos llegar. Las IAFAS, ¿cómo coordinan con el MINSA? Hay una pregunta. Muy bien. Las IAFAS si es una entidad pública, el CIS en sí mismo, el CIS, tiene que cumplir las normas obligatorias que genera el MINSA. Vamos a poner, el MINSA dice, el PEAS, el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, me tiene que cubrir estas enfermedades: hipertensión, diabetes, partos, cesáreas, estoy hablando en general, análisis de tal, B, C, D o D. Entonces, tiene que hacer el CIS cuando va a hacer el convenio, o sea, toma la referencia que le dice el MINSA, y cuando va a ver el convenio con la institución prestadora de servicios de salud, vamos a suponer Hospital Boto Bernales, María Auxiliadora o Lorena, entonces hace un convenio con la DIRIS es del mismo MINSA, y entran los 3, y con la institución prestadora, la dirección en este caso, del hospital, y hace un convenio y dice, ustedes tienen tanto de población, tanto esto, tenemos que dar estos tipos de prestaciones, y ahora ya se han generado una serie de fórmulas para establecer los pagos por cada una de las prestaciones, para poder asimismo el CIS asignar el recurso.
¿Qué hace el MINSA ante esto? A través de de su salud, está verificando de que los pagos se hagan acorde a las directivas, que el fondo, el presupuesto asignado al establecimiento sea de acuerdo a las directivas, que las prestaciones y los fondos, el manejo de los fondos, sean equitativos para los diferentes centros de una red, es parte de salud. Esa es la coordinación, una supervisión y a la vez una retroalimentación de datos, ¿no? Entonces, esa es la manera como se articula. El dinero específicamente viene del Tesoro Público y se acerca hacia el IAFAS para que el IAFAS asigne los presupuestos a las IPES. Ese es el mecanismo, digamos, el procedimiento establecido. Decíamos que el AUS, o sea, el Aseguramiento Universal de Salud, es garantizado. ¿Por qué es garantizado? Porque el Estado, a través de una política nacional. ¿Qué es una política nacional? Es algo que ya está establecido y que no puede ser variado por ningún gobierno porque ya está como política nacional. Es una prioridad y esto no puede ser variado por un gobierno de turno ni de otro. No debe ser, no puede ser. El que hace algo contrario va contra todos los acuerdos supranacionales y nacionales. Vamos a suponer que a alguien se le ocurre decir, el CIS ya no va, lo voy a reformular y por lo tanto ya no hay dinero y que todo el mundo trabaje sobre eso. No puede ser posible, porque esto va a ir justamente, es progresivo y debe estar garantizado por el Estado. Entonces el Estado tiene un compromiso a través de eso. Y a través del hecho de que sea progresivo, el presupuesto anual también va a ir creciendo. Muchas veces decimos, el MINSA o el sector salud debe tener un presupuesto de tanto, pero esta manera de ver las cosas es irlo haciendo de manera progresiva, garantizar el crecimiento en función a la cobertura, en función al plan que vas haciendo y a la eficiencia en el gasto. Porque vemos que normalmente llegan los fines de año y cuando comienzan a dar las cifras, nos damos con la sorpresa que muchas veces las regiones no ejecutan el gasto y están en 43%, 50%, 60%, mientras que en los hospitales hay muchas carencias, el gobierno regional no ejecuta el gasto porque hay pobre capacidad de gestión, que también lo vamos a comentar más adelante. El aseguramiento universal de salud es regulado. ¿Y quién lo regula? El MINSA. Efectivamente, el MINSA es el regulador y tiene normas y tiene políticas que se tienen que cumplir. Es descentralizado porque justamente las políticas nacionales las establece a través de la ley, pero son los gobiernos regionales los que tienen que aplicarlo con sus propios establecimientos y el CIS está como ente financiador, como una IAFA, y hace los convenios con los gobiernos regionales y estos a su vez con sus redes y etcétera, etcétera. ¿Es portable o debe ser portable? El espíritu del aseguramiento universal en salud es que si una persona aparece en el sistema, vamos a poner, voy a ponerme en mi caso, ¿no? Llego al seguro social, al seguro SIS y entro en el seguro SIS, este SIS me va a seguir por todo el sistema. Si yo fuera a Tacna y me accidento, lo más probable es que yo tenga que recibir el SIS, el mismo número del SIS, la misma cobertura de SIS, porque yo ya estoy asegurado al SIS. Si estoy en salud, es exactamente igual. Si estoy en salud, yo estoy afiliado a salud, me puedo atender acá. Y si voy a vivir a otro lado, a Trujillo, a Lima, a Cusco, perdón, donde esté, yo simplemente hago mi trámite y me cambio de región y sigo con la misma historia y sigo con el mismo plan, porque es portable. Lo ideal sería que toda la historia clínica esté disponible en todos los estamentos. ¿Por qué? Porque ya no tendrían necesidad de volverme a hacer un examen de sangre, por ejemplo, para saber si es que yo soy, qué grupo sanguíneo tengo, ¿no? Entonces, todavía no tenemos ese nivel de sofisticación, no tenemos ese nivel de historia clínica electrónica para que mediante los sistemas las personas puedan acceder, o sea, los establecimientos solo puedan acceder con todos los passwords y los mecanismos de control, ¿no? Y puedan acceder a mi historia clínica siendo que vivo en Lima, pero que me estoy atendiendo en el Cusco, por decir, ¿no? Entonces, eso todavía no se puede, pero sí podemos tener el mismo plan de seguro en otras ciudades. Eso sí ya está implementado. Transparente. La idea es que sea transparente porque
da las fuentes de atención, las fuentes de financiamiento, las fuentes de gasto debe ser totalmente transparente y están publicadas en los sistemas del Ministerio de Salud, ¿no? Y sostenible en el tiempo, porque esto tiene que el Estado garantizar, así como es garantizado, tiene que estar sostenible en el tiempo, o sea, tiene que perdurar y este es un proceso que no se puede detener, ¿no? Porque es parte de los derechos fundamentales de la persona. Veamos. ¿Cuáles son los elementos esenciales del derecho a la salud? Solamente para dilucidar, muchas veces hemos escuchado la retórica de que no tenemos derecho a la salud porque la salud para nosotros no es un derecho. Y totalmente falso, ¿no? En todos los documentos que están en el lado izquierdo, Ley General de Salud, Reglamento de Funcionamiento de Establecimientos, categorización, acreditación, todos los documentos técnicos, normativos, aparte de la Constitución, señalan de que nosotros tenemos el derecho a la salud. Y los elementos esenciales del derecho a la salud son la disponibilidad, es decir, tener número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de salud, así como programas de atención de salud, programas de niño y adolescente, programas de vacunación, inmunizaciones, programas de la atención de la madre, programas para tuberculosis, etcétera, etcétera. Accesibilidad, establecimientos, bienes y servicios de salud sin discriminación al alcance de todos los sectores de la población. Eso es lo que quisiéramos, eso es lo que debemos tener y es parte de un proceso, muchos años relegado que espero en un momento podamos tener. Es cierto, el aseguramiento universal de salud tiene muchos problemas, pero vamos a ir viendo las medidas y hemos avanzado en cierta forma en algo, pero nos falta mucho todavía por hacer y sobre todo tener la predisposición de los gobernantes de tener personas idóneas a cargo de este tipo de cosas. Aceptabilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán respetar la ética médica y la cultura de las personas. Deben ser aceptados por las poblaciones. No podemos ir con un modelo citadino a una población en medio de la selva o en medio de la sierra y querer implantar modelos de atención como se hace, por ejemplo, en Chiclayo, en Trujillo, en Lima, porque son diferentes modelos. Recuerdo que una vez estuve trabajando en Cajamarca y acá, pues, en nuestro país tenemos algunas percepciones o concepciones un poco dogmáticas, un poco sectaristas respecto a la visita médica, respecto al hecho de las reuniones dentro de los establecimientos de salud. Sin embargo, en Cajamarca, por ejemplo, cuando teníamos un paciente, estábamos operando, toda la familia se reunía y prácticamente en el patio hacían un círculo y ellos estaban departiendo y conversando y entre todos se apoyaban para poder sostener la atención de este paciente. Y son parte de la costumbre, son parte de la cultura y eso es lo que tenemos que respetar y tenemos que programarnos y hacer nuestros procesos en función a la cultura de la zona, ¿no? Calidad, tener en cuenta el aspecto cultural, buena infraestructura, la unidad médica, personal médico capacitado, medicamentos y equipos hospitalarios científicamente aprobados y en buen estado, condiciones sanitarias adecuadas. Esto es un reto tremendo, tremendo, nos falta un montón. Aquí sí no hay forma de que nosotros podamos decir que hemos avanzado, si no son por casos contados, aislados con el dedo de la mano. Hace 2, 3 días ha volado, ha explotado prácticamente el centro quirúrgico del hospital de Chancay. Se ha quemado todo, ¿no? Y explotó simple y sencillamente porque, bueno, parte de las condiciones sanitarias inadecuadas, que también vamos a conversar un poco sobre eso ahora. ¿Cuáles son las acciones básicas a desarrollar para el aseguramiento universal de salud? ¿Qué es lo que nos han dicho en el momento en que dijeron vamos a hacer el aseguramiento universal de salud? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Porque este es un problema, no un problema, sí, al final soluciona un problema, digamos, de equidad en lo que es la atención en salud, el ejercicio del derecho a la atención en salud, pero esto tenía que empezar con algo. Lo difícil es empezar. Y probablemente cuando se empiezan, la gente va a decir, oye, sí, pero mejor lo hubieran hecho así o así. Y es difícil, en verdad, negarse a las críticas. Yo no he sido parte de esto.
pero cada vez que leo y leo y leo, voy dándome cuenta de las cosas como fueron, y me pongo en los zapatos de los que iniciaron, y cómo se han ido dando, y me doy cuenta que han llegado a niveles que han ido creciendo, y han habido gobiernos o ministros que no le han dado el impulso necesario, se estancaron, luego comenzaron y así han ido evolucionando hasta encontrar más o menos el modelo que tenemos ahora, del cual nos falta muchísimo, pero que se ha avanzado algunas cosas que vamos a ver adelante. A ver, acciones básicas a desarrollar para el aseguramiento universal de salud. Lo primero fue, y que establece en la ley, hacer división de roles. Tenemos que hacer la división de lo que es IAFAS y lo que es IPRES, ¿sí? En ese momento no estaban divididas. Simple y sencillamente no había un sistema de aseguramiento y una IPRES. Por decir, un hospital recibía un presupuesto y simplemente lo ejecutaba, pero no había quien administrara ese presupuesto, sino que era el mismo IPRES el que daba las atenciones y el mismo IPRES el que decidía en qué gastaba el presupuesto. Pues ahora las IAFAS hacen todo un sistema para asignarte presupuestos, ¿no? Y eso cambia totalmente el modelo. Y en medio de esos dos, ¿quién está? El asegurado. Si este trabajo de la IAFA no está adecuadamente calculado, la IPRE va a sufrir de presupuesto y no va a tener recursos con qué atender. ¿Y a quién atiende? Al asegurado. El asegurado finalmente es el que a través de sus impuestos, a través de los aportes del empleador, a través de todo lo que pueda hacerse, va a generar el fondo necesario para que la IAFA pueda administrar, ¿no? Y entre la IAFA y la IPRES, ¿quién está? Su salud, verificando que la IAFA esté administrando adecuadamente los fondos, asigne adecuadamente los fondos con oportunidad y todo lo demás, y mientras que la IPRES es la que va a ejecutar estas atenciones y lógicamente tienen que estar acorde a las normativas vigentes, ¿sí? Lo que hace con esta separación de roles, que es el primer paso que se dio para el aseguramiento universal en salud, era buscar resguardar el financiamiento y la calidad de la prestación del usuario. Entonces, primer paso, se comenzó a dar y comenzó a nacer el CIS y comenzaron a nacer una serie de instituciones. Salud comenzó a dividirse en dos. Antes te recuerdo que en un momento determinado la SUNAT recaudaba los dineros, bueno, y hacía toda una serie de cosas. El segundo gran tema que tenía que hacerse para poder implementar el aseguramiento universal de salud, el ajuste de la demanda a las necesidades para superar las imperfecciones del mercado a través de los estudios de carga de enfermedad. ¿Qué es esto de los estudios de carga de enfermedad? El estudio de carga de enfermedad es un indicador mundial que se utiliza justamente para determinar cuáles son las enfermedades que más problemas le causan a una población. ¿Por qué? Porque acá me dice, ve, este estudio nos muestra el indicador sintético de años de vida saludables perdidos. El indicador se llama AVISA, con el que se ha elaborado el listado de principales enfermedades que producen mayor pérdida de años saludables, producto de años de vida perdidos por muerte prematura o presencia de alguna discapacidad asociada. Entonces, ¿qué es lo que hace este estudio? Hace todo el listado de diagnósticos que se registran en todas las IPRES a nivel nacional y comienzan a ver cuál es el promedio de muerte por una determinada enfermedad y lo comparan con el promedio de la esperanza de vida al nacer. Si tenemos una esperanza de vida al nacer de 75 años, por decir un tema, y con esta enfermedad se mueren a los 60, entonces hay 15 años de vidas perdidos, ¿no? Si es que produce una discapacidad a los 50, entonces 15, 50 a los 75, que es la esperanza de vida, más o menos hay 25 años de vidas saludables perdidos, porque ya hay un grado de discapacidad. Entonces, estos indicadores se han movido y se han estudiado. El Centro Nacional de Epidemiología de Enfermedades ha elaborado el cuarto estudio de carga de enfermedad en salud en Perú, el cual contribuye a la determinación de las prioridades. Entonces, a raíz de eso, acaban de hacer uno en el año 2019, producto de eso se ha hecho un nuevo PEAS, que lo vamos a conversar. Y con esto hemos sacado el listado de diagnósticos y procedimientos. Entonces, de una manera más técnica, comenzamos a determinar realmente cuál es la carga de enfermedad en el Perú. O sea, de qué se enferma nuestra gente, de qué se muere, cuáles son las enfermedades que producen discapacidad, para comenzar a ver las que tengan
mayor años de vida perdidos saludables son las que tienen prioridad en los programas de atención, ¿no? Y vamos dándole hasta el final de este listado. Entonces, con esto se elaboró lo que vemos abajo en el gráfico, listado de diagnósticos y procedimientos, estudio de carga de enfermedad, la gravedad, son años de vida ajustados por discapacidad, el análisis económico, estudios de costo-utilidad, soles por años de vida saludable, se hizo un estudio actuarial y luego se comenzó a ver cuánto nos costaría atendernos a los que tenemos un poco de dinero, a los que tienen mucho dinero y a los que no tienen dinero. Entonces, ¿cuál es la vulnerabilidad financiera, sobre todo en los pobres, para saber cómo sustentar en los subsidios para la atención en estos listados de diagnósticos priorizados? Y a raíz de eso se hicieron los planes vigentes y se reactualizaron los planes vigentes del SIS y de salud, que son los principales actores en subsistemas de salud que tenemos, ¿no? Y con estos datos técnicos, con estos datos ya más consensuados, se ha ido generando el famoso PEAS, el Plan Esencial de Aseguramiento, ¿no? Y para eso se construyeron consensos técnicos, políticos, sociales, sobre lo que se debería atender y qué deberíamos cubrir realmente. El otro tema y el otro reto era cómo identificamos y focalizamos las acciones de salud a los grupos marginados sin cobertura y sin capacidad de pago. Teníamos dos alternativas, que es lo común. Hacemos una provisión universal, o sea, todos los atendemos por igual, con todos, sin ningún problema y todo lo demás, ¿no? O hacemos una provisión focalizada. La provisión hablamos de los subsidios, ¿no? Subsidios focalizados. Entonces, cuando se da una provisión universal, entonces podrían entrar gente que sí tiene dinero a, digamos, beneficiarse de los subsidios y eso quitaría posibilidad a los que no tienen dinero y que no acceden a estos subsidios. Entonces, esto es un problema complejo porque determina cómo es que nosotros vamos a poder dar mayor atención a la población realmente vulnerable, ¿no? Entonces, esto sí es un serio problema y por esa razón la provisión universal indiscriminadamente comenzó a dejarse de lado y se comenzó a ver una provisión focalizada. La provisión focalizada dice adopta mecanismos para dirigir servicios prioritariamente a la población pobre. Tiene éxito si aumenta la cantidad de subsidios que llegan a los pobres, mientras que disminuye aquella provisión de subsidios a los no pobres, ¿no? Entonces, esto justamente hace que se genere toda una serie de mecánica y dinámica que pueda favorecer mejor a la población pobre. Pero eso conlleva a su vez también otro gasto, porque hay que buscar, hay que tener personas idóneas que identifiquen realmente a los más pobres para empadronarlos, sacar una base de datos, manejar la base de datos, etcétera, etcétera, para poder atender a esta población subsidiada. Entonces, con estos criterios se ha hecho que la focalización de los subsidios públicos para salud constituya una de las políticas centrales que mejoran la equidad en el sector, ¿no? Pero, desgraciadamente, no todos los gobiernos regionales, no todos los funcionarios de turno entienden el tema de focalización y menos lo aplican de manera correcta. Y desgraciadamente todavía tenemos falta de tecnicismo para aplicar estas políticas de focalización de subsidios, ¿no? Entonces, por ahí hemos visto a cada rato cuando salen en la televisión, dice, señores que estaban en total abandono, no le llega el subsidio, o en su efecto, a gente que sí tenía recursos, tenía 2, 3, 4 casas, le llegaba un subsidio. Entonces, desde ahí estamos viendo que hay falta de criterio técnico, administrativo, para poder manejar adecuadamente esto. Siempre van a haber errores, pero cometer la menor cantidad de errores posibles. Para este aseguramiento universal, el Banco Interamericano de Desarrollo fue uno de los principales impulsores del aseguramiento universal y ellos hicieron una serie de talleres a nivel de toda la región, donde
dieron recomendaciones estratégicas. En verdad fueron 4 recomendaciones estratégicas para la puesta en marcha del aseguramiento universal de salud. Una, los estudios de carga de enfermedad y análisis consecuentes, que es lo que hemos visto, que con eso se pudo hacer todo el listado, el plan esencial de aseguramiento en salud. 2, los estudios acerca de la supervisión universal de la salud en el Perú, que estamos hablando de su salud, todas las normas que han venido adelante para poder seguir viendo este tema y midiendo sobre todo el grado de cobertura que tiene el sistema de aseguramiento universal en salud y que se cumplan con los planes esenciales de aseguramiento y la calidad de atención. Y el tercero fue la creación de unidades básicas de atención primaria. ¿Cuál era el objeto de esta propuesta que aparece nueva dentro del esquema del aseguramiento universal en salud? Que básicamente eran las mismas unidades de atención primaria que ya existían, pero las unidades básicas de atención primaria tenían un componente estructural distinto, que son el tener lo mínimo necesario en las unidades básicas de atención primaria para garantizar la atención de por lo menos el 80% del PEAS, del Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, donde el personal esté capacitado, donde el establecimiento esté equipado, y todo esto nos dé la garantía de poder resolver el 80% de los problemas, ¿no? Que sean las unidades básicas de atención primaria de salud o la medicina familiar. Entonces, esto legitimaba el modelo de financiamiento y asignación de recursos. ¿Para qué? Para que la mayor cantidad de recursos vaya al nivel de atención primaria y disminuya, o sea, invierta lo que era anteriormente, que la mayor parte del presupuesto va para el hospital y la atención primaria recibe la menor cantidad de presupuesto. Entonces, estas son las 3 estrategias que se pusieron en marcha, pero hubo una cuarta propuesta del aseguramiento universal que se presentó a través del proyecto de ley original de la Ley de Aseguramiento Universal, proyecto de ley 09926, que creaba el sistema de aseguramiento universal de salud y señalaba como derecho del afiliado, o sea, derecho de cualquier persona afiliada a cualquier sistema de seguro, la libre elección entre las entidades prestadoras de servicios de salud. Es decir, si yo tengo 2 hospitales MINSA o 2 hospitales de salud en mi ciudad, yo puedo, o una ciudad cercana, yo debería tener la potestad de decir, yo me quiero atender en este hospital y no me quiero atender en el otro hospital. Yo me quiero atender en esta unidad básica de atención primaria y no me quiero atender en la otra unidad básica de atención primaria. ¿Cuál es el criterio de esto? El criterio es que nos daba el derecho a poder elegir el mejor prestador de servicios de salud. Sin embargo, la ley 29344, la Ley General de Aseguramiento Universal de Salud, solo quitaron ese párrafo y solo señala que la condición del asegurado, una vez incluida en el sistema, acompaña a todo el territorio nacional. Y entonces ahí se perdieron la oportunidad de empoderar al usuario de poder elegir el establecimiento donde nos atenderíamos. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto está en que si yo tengo, por ejemplo, 5 cines en mi jurisdicción y me quiero ir a uno en particular, quiero ir a ver una película, me voy a ir al que más me guste, al que me sienta más cómodo, al que me trate mejor, al que me den mejores beneficios, y voy a poder impulsar su desarrollo, y los demás van a tener que esforzarse para poder tener aceptación a la población. Al perderse esta situación, entonces seguimos en el mismo modelo, desgraciadamente, donde prácticamente los prestadores de servicios de salud tienen población cautiva y jamás le va a presentar presupuesto porque simple y sencillamente les asignan una población que ya prácticamente viene desde el momento en que te afilias y no la puedes elegir. Entonces, en ese sentido, uno de los factores que podría haber impulsado la mejora de los procesos de cada uno de los establecimientos para poder subsistir y ser mejor reconocido por los afiliados, se perdió. Y no hemos logrado, o por lo menos no se logró en su momento, hacer esta situación. ¿Se imaginan ustedes qué sería si nosotros como usuarios podríamos elegir el hospital donde nos vamos a atender, el policlínico o el establecimiento donde yo me podría atender? Habría probablemente muchos establecimientos que tendrían que cerrar porque se quedarían prácticamente sin pacientes.
Entonces, sin embargo, ya la gestión de cada uno tendría que impulsar nuevos procedimientos, nuevas formas para poder mejorar el saludo, la presentación, la limpieza y una serie de cosas que a veces no necesitan de presupuestos grandes, sino que simplemente es iniciativa para poder dar una mejor calidad de atención. Otra de las cosas que nosotros vimos dentro de este marco del aseguramiento universal de salud, dijimos, es la creación de su salud. Y su salud nace justamente de las EPS. Las EPS en el sistema dice en 1998 se suscribió un convenio de cooperación técnica no reembolsable entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo, suscrito el 28 de diciembre de 1998 y ratificado por Decreto Supremo 004999 de Relaciones Exteriores, la cual tenía dos objetivos fundamentales. Crear un entorno normativo y reglamentario que propicie la participación del sector privado en el sistema de salud de la provisión social. Y segundo, desarrollar y fortalecer las funciones regulativas e informativas del sistema de EPS y la calidad gerencial y técnica de las EPS. Dos cosas. Primero, el marco normativo y reglamentario que propicia la participación del sector privado en el sistema de salud de provisión social. Pues bien, si nosotros comenzamos a revisar nuestra problemática de salud hace 20 años, hace 15 años, ¿no? Desde cuando comienzan a hacer el seguro social, perdón, el sistema de aseguramiento universal en salud. Comenzamos a establecer los últimos años del siglo pasado y vemos ahora, vamos a ver que tenemos un déficit tremendo para de establecimiento de salud y de personal para poder atender el sistema de salud. ¿Sí? Entonces, no tenemos personal, no tenemos infraestructura, no tenemos equipamiento, y esto es un problema serio. En ese marco y en esa deficiencia general, teníamos que sacar, bueno, tenían que sacar adelante los actores, y esta es una reflexión de cómo vamos implementando nuestras cosas en la medida que vamos creciendo también en el sector público, y el sector privado tenía un modelo de atención al cual se le podía acceder para garantizar las atenciones. Entonces, la gran pregunta era, ¿pero cómo le pagamos si ellos tienen otras tarifas? Al crearse el PEAS, se crea también un sistema, digamos, de valores, de los costos, que serviría tanto para la atención pública como para la privada, y oferto esto. No es lo mismo vender una consulta que vender 1000 consultas o 5000 consultas, ¿no? Los sistemas tendrían que acomodarse a lo que es la provisión del mercado. Entonces, comenzaron a crear todos estos temas y también fortalecer las funciones regulativas e informativas del sistema de EPS, porque había mejor calidad gerencial y técnicas de los establecimientos privados de salud. Entonces, comenzaron a hacer todo esto. Para finales del año 2007 se señalaba como desafío del sistema de las EPS lograr un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada en los servicios privados de salud, incorporar asegurados independientes potestativos al sistema de EPS, ampliar la supervisión que cubre los servicios vinculados con el sistema EPS a todo el sector salud, entre otros. Y esto, uno de los sistemas que más ha funcionado ha sido, por ejemplo, cuando los pacientes asegurados al sistema de e-salud o al subsistema de e-salud podían acceder potestativamente a un sistema de EPS, o sea, una clínica, y atenderse en el plan básico de atención, y para casos complejos pueden pasar al seguro social, ¿no? Atendiéndose y entendiéndose de que lo hacen bajo el sistema de un plan de aseguramiento que ya está pagado prácticamente con la afiliación al Seguro Social y con un plus que se da para poderse afiliar a una EPS. En ese contexto que ya se generaron todos los temas del sistema de las EPS, Javier Suárez Sánchez, que fue uno de los superintendentes del Sistema Nacional de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, señaló de que aquí debería crearse una superintendencia que se encargue de vigilar el cumplimiento del Plan Esencial de Salud, tanto de entidades públicas como privadas,
¿no? Y así garantizar que no haya exclusiones de ninguna naturaleza, así como inspeccionar, vigilar, controlar las entidades que presten los servicios de salud, a fin de velar por el cumplimiento de las garantías explícitas de calidad y oportunidad contenidas en el plan esencial. Entonces, ¿cuál era el tema? El tema era de que si la CPS es un sistema privado, iba a entrar en la jugada del aseguramiento universal en salud, tenía que haber un ente supervisor. Un ente supervisor que se genere la calidad técnica, que tenga la calidad técnica para poder asegurar de que todas las personas reciban calidad de atención en el marco del plan esencial de aseguramiento, que no se les excluya, que no se les margine y que sobre todo cumplan con los lineamientos que establece la ley. Entonces, en ese tiempo había la superintendencia de EPS y bajo esa superintendencia se creó justamente lo que hoy se conoce como SUSalud, que es la que supervisa todas las IPRES, públicas y privadas, incluyendo las de los demás subsistemas. Bien, con todos esos cambios que fueron generándose a través del tiempo, ¿no? Ya se generó un PEA, se generaron estudios actuariales, se generaron brechas, o estudios de brechas de infraestructura, de equipamiento, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Se comenzaron a generar o a gestar ya la ley misma y vino el reto de la implementación. En el año 2009, que se genera la ley y se reglamenta en el 2010, en abril, se promulga la ley la 29344, Marco de Aseguramiento Universal de Salud, y se da inicio a uno de los acontecimientos más importantes para la salud pública de las últimas décadas en el Perú. O sea, eso es, en verdad, fue un acontecimiento. Con el Aseguramiento Universal de Salud, el Estado peruano reconoce el derecho a la atención en salud, con calidad y en forma oportuna que tienen todos los peruanos desde su nacimiento hasta su muerte. Este reconocimiento, si bien es cierto, está escrito y todo lo demás, también es parte de un reto, porque este reto tiene que ir en incremento y en reconocimiento de las acciones que tienen que hacer todas las IPRES y las IAFAS para poder garantizar este principio. Y este reconocimiento le da al Aseguramiento Universal de Salud el carácter de un profundo cambio social que nos conduce a una sociedad moderna más justa y equitativa. Hace una semana estuve en uno de los hospitales del MINSA, que no visitaba realmente hace algún tiempo, fui a hacer una consultoría y dentro de eso estuve bastante tiempo por la emergencia viendo cómo era el sistema y me pedían algunas sugerencias y comencé a ver cómo era que era el flujo. Primero, el sistema todavía lo están trabajando en papeles, o sea, somos una institución tan grande, pero tan grande a nivel nacional, con tantos millones de pacientes que se atienden, y todavía usamos papeles y tienen que hacerlo por duplicado y por triplicado, y que deje una copia acá y lleve usted una copia. Es uno de los principales errores y problemas que tenemos actualmente. Y lo segundo es que dependemos de las personas y del horario para poder generar este tipo de atenciones. Necesita el visto bueno del auditor médico, y el auditor médico, si no está almorzando, qué sé yo, nadie hace absolutamente nada y tienes que esperar. Si salió, tienes que esperar, no hay forma. Sin embargo, y tienes que llevar el documento, y el documento tiene que tener el sello, la firma de las cosas, cuando esto se puede hacer vía web, vía online, ¿no? Donde se escriba en el servicio y lo ve el auditor y lo revisa toda la historia que debe estar, una historia clínica electrónica, y darle el ok y pasa y sigue su proceso. Sin embargo, en este caso todavía tenemos el problema de que la gente tiene que ir al cuarto piso, regresa al quinto piso, vuelve al segundo piso, va al sótano y está buscando a las personas de la clase para que le pongan un sello y poder seguir con el sistema. Entonces todavía tenemos una serie de temas. Sin embargo, la gran ventaja es que a pesar de todas esas situaciones, gente que llegaba con atenciones en emergencia y todo lo demás, fueron atendidos y fueron resueltos problemas graves y serios en marco del Aseguramiento Universal de Salud con el apoyo del SIS. Una de las cosas que me quedé sorprendidísimo fue que la gente se iba a la ventanilla del SIS, entregaba su DNI, a la ventanilla de emergencia entregaba su DNI, lo miraba en el sistema y le dice, ya señor, firme acá, firme allá, ¿quién es el responsable o el familiar acá? Listo, señor, mire, ha sido asegurado al SIS, no tiene ningún seguro, puede irse con esta ficha a atenderse, y prácticamente comenzó el sistema a funcionar. Entonces, ya hay cosas que se han ido avanzando. Nos falta mucho, nos falta bastante por hacer y acortar
procesos, burocracias, todo lo que desanima a la gente se puede hacer sistematizando técnicamente las cosas, ¿no? Pero bueno, eso es parte de otro tema. Entonces, acá en el año 2009 comenzó así, como un profundo cambio social y bajo tres ejes. La primera, extender la cobertura de asegurados, incrementar el porcentaje de la población que tiene acceso efectivo a los servicios de salud. En ese momento, el 64% de la población tenía acceso a los servicios de salud y nada más. Y el 64% implicaba tener a los de seguridad social y a la población asegurada que en algún momento se afilió a un sistema del SIS que comenzaba a tener sus pininos. Por ejemplo, la madre gestante, ¿no? Entonces acá el primer eje era extender la cobertura de asegurados y llegar a todos, ¿no? Donde exista una protección financiera frente a eventos de enfermedad, principalmente a los segmentos más pobres. El segundo eje fue ampliar la cobertura de beneficios, que era la protección financiera, expandir los beneficios de salud de acuerdo a un perfil demográfico y epidemiológico de la población con un enfoque integral de atención. Esto lo vamos a ver en la historia de cómo fue el CID, lo vamos a ver en la clase del día de mañana, pero lo más importante acá era expandir los beneficios de salud de acuerdo a un perfil demográfico y epidemiológico. Y esto es lo que decía, se engarza con lo que hemos aprendido en la clase anterior, sobre su perfil y su cambio demográfico, que vino consigo un cambio epidemiológico. Recuerden lo que les dije al inicio, las poblaciones que tienen una pirámide con base ancha sufren mucho de enfermedades agudas. Estamos hablando de diarrea, infecciones respiratorias agudas. De eso padece ese tipo de poblaciones. Si nos acordamos de nuestro país, hace 40, 50 años, las emergencias tenían una unidad de rehidratación para los pacientes que sufrían de diarrea, unidades de IRA para los pacientes que tenían problemas respiratorios. Ahora tenemos más otro tipo de estructura dentro de las emergencias, que hoy nuestro perfil epidemiológico ha cambiado, ¿no? Entonces, para eso era expandir los beneficios de acuerdo al perfil demográfico y epidemiológico, y para eso servían los estudios de Avisa y los estudios actuariales. El tercer eje era garantizar la calidad de atención, y para eso se tenían que establecer garantías explícitas de la oportunidad, tiempos de espera y de la calidad de la prestación de los servicios mediante estándares auditables. Para eso tenía que crearse lo que es la acreditación, la categorización de establecimientos de salud, la acreditación de los establecimientos de salud, y en eso de verdad todavía nos hemos quedado un montón. Otros países ya han avanzado cualquier cantidad, pero nosotros tuvimos la mala suerte que las autoridades de turno pusieron que la acreditación era, la autoevaluación era opcional, y que los que alcanzaban podían pedir la acreditación externa, la evaluación externa. Y terminaron haciendo opcional al punto que nadie ha calificado. O sea, tenemos un gran problema ahí. ¿Por qué? Porque esos estándares de calidad no se han cumplido porque se dejaron de manera opcional, ¿no? Había un país que no lo voy a mencionar que tenía este mismo problema y dio un plazo de 10 años a todas las instituciones de salud para que se acreditaran, como lo hicieron con las universidades. Se acreditan porque se acreditan, mejoran sus procesos, mejoran sus indicadores, mejoran todo. Y resulta de que llegó a los 10 años y la mitad de los establecimientos de salud prácticamente tuvieron que cerrar, ¿no? Entonces, lógicamente, las instituciones privadas comenzaron a asumir a la población que se dejó de atender en los hospitales públicos. Y la gente decía, lo que pasa es que quieren privatizar las instituciones de salud, bla, 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 bla. Pero lo cierto es que no se garantiza calidad de atención en establecimientos donde no cuidan ni siquiera que los desagües no estén expuestos dentro de una sala, que tengan la seguridad de que la sala de operación no va a explotar cuando haya una cirugía, como lo que acaba de ocurrir hace unos días, que no ha sido mi culpa. No, o sea, aquí no estamos señalando personas, estamos señalando sistemas que no están funcionando de la manera adecuada y que garantice la calidad de atención. Lo cierto es que tenemos que buscar cómo mejorar en en este tercer punto, que es el que más nos hemos quedado, porque no se está garantizando la calidad de atención si es que no se regulan adecuadamente los procesos y se ponen como obligatorios de cumplimiento. Seguimos. Todos esos tres ejes conllevaron el eje de reformas requeridos para la implementación del aseguramiento universal. O sea, para poder cubrir todo esto tenía que hacerse una serie
de actividades previas, y era el plan de beneficios, el PEAS, el financiamiento y pago, cómo iba la institución a pagar por las prestaciones que brinda, la focalización de subsidios que hemos dicho, las prestaciones de servicios, cómo se van a dar, para eso existen normas técnicas, guía de prácticas clínicas, etcétera, etcétera, cómo se van a dar los servicios, programas, planes, etcétera, y la regulación que era su salud. La expansión de los beneficios se sustenta en la reforma del sector, como ya lo dijimos, y la definición de mecanismos de financiamiento, que es la gráfica que tenemos ahí. Un aspecto limitante que ya lo hemos señalado en el corto plazo para la implementación del aseguramiento universal es la poca disponibilidad de recursos humanos, infraestructura y equipamiento. Este era uno de los principales problemas que tenían en el momento en que salió la ley de aseguramiento universal. Esto lo he sacado de una publicación del doctor Melitón Arce, viceministro de Salud, en aquel tiempo que salió el aseguramiento universal, donde dice un aspecto limitante a corto plazo, o sea, a lo que se enfrentaban es que la implementación tenía poca disponibilidad de recursos humanos, infraestructura y equipamiento para garantizar las prestaciones de servicios contemplados en el plan de aseguramiento universal, de acuerdo con los estándares definidos. Entonces ya nacíamos con un problema serio, que es justamente lo que les comentaba ahora. ¿Cómo se implementó el aseguramiento universal en salud? Primero dijimos que iba a ser una expansión gradual de la cobertura de los asegurados. Y en ese sentido se crearon, lo primero, un PEAS 1, que debería tener 140 condiciones, aquí lo vemos en el gráfico en el lado izquierdo abajo, después de abajo de 2009, PEAS 1, donde decía 140 condiciones y 34 garantías. 34 garantías son los estándares que deberían cumplir para dar atención a estas condiciones de salud. ¿Y dónde se iba a dar? En 3 regiones y 6 ámbitos locales. Luego, en el 2010, se iba a ampliar esto con el mismo PEAS a 9 regiones y 5 ámbitos locales. En el 2011 se iba a ampliar a 14 regiones y 6 ámbitos locales. Y en el 2012 deberíamos tener un PEAS 2, un plan esencial de aseguramiento de salud, un listado de enfermedades que se debían atender, con 185 condiciones y 120 garantías. O sea, los estándares iban a aumentar considerablemente, pero ya en 20 regiones y 6 ámbitos locales. Luego en 26 regiones y así sucesivamente hasta lograr en el año 2014-2016. Con el primer PEA se atendía el 65% de la carga de la enfermedad, es decir, al conjunto de enfermedades que correspondían al 65% del listado del estudio que dijimos se iba a hacer o se hizo. Y ya en la segunda fase iba a ser el 85% de la carga de la enfermedad. Las 9 zonas pilotos que nacieron fueron la región Apurímac, región Huancavelica, Lambayeque, 8 distritos de la provincia de Huamachuco en La Libertad, el distrito de Salas en Lambayeque, 5 distritos de Bajo Piura, 6 distritos de Mancomunidad de Bajo Guayaga, San Martín. Asimismo, se incluyen 3 distritos de la Convención del Cusco y 3 distritos de Satipo Junín, correspondientes a la zona de los valles de los ríos Apurímac y Ene. ¿Por qué se juntaron estas poblaciones? Porque eran las poblaciones más vulnerables, con menores recursos, y se trató de implementar mejoras y probar el sistema de aseguramiento universal en salud con la población que menos recursos tenía. Entonces, una vez que se hizo eso, pasaron 10 años y acá encontré un aseguramiento universal, una aproximación a 10 años de su implementación. Esto está publicado, entonces, en la revista de la Facultad de Medicina Humana en julio del 2019, y hace una evaluación de todo lo que se hizo en aquel tiempo, y he encontrado, les he traído ahí alguna información que les puede servir para tener un contexto de cómo fuimos avanzando. Los partidos políticos peruanos de inicio del siglo XXI establecieron el Acuerdo de Partidos Políticos en Salud, año 2005, con la asistencia de USAID, una agencia norteamericana para la salud, y impulsaron políticas de salud que configuraron la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud en el año 2009. Entonces, si se dan cuenta, todos los partidos políticos se reunieron a inicios del siglo XXI y pudieron tener los acuerdos de partidos políticos en salud. Esto nos enseña algo fuerte, muy, muy fuerte. Sí nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas. Y sobre todo en esto. Este es un mérito de todos.
no solamente de un partido político, y si todos los peruanos pensáramos que podemos hacer todos juntos y ponernos de acuerdo en cosas determinadas, podríamos avanzar más rápido antes de estarnos peleando tontamente por querer tener la razón sin escuchar a los demás que también tienen algo de razón y que podríamos confluir en una sola idea. La política del aseguramiento universal en salud estableció que el acceso a los servicios de salud se realizara por medio de la intermediación financiera de seguro de salud, que es lo que le dije, que haya una IAFA con una IPRES, estableciendo para ello 4 ejes de reforma. El plan de beneficios, que ya lo lanzamos, que este es un recuento a 10 años de la implementación del AUS, Aseguramiento Universal de Salud, que se estableciera el plan de beneficios, el financiamiento y los pagos, que ya también lo señalamos, la focalización de subsidios, que también lo señalamos, y la prestación de servicios y la regulación, que también ya lo señalamos. Entonces, hace un recuento de esto. Y el plan de beneficios fue aprobado en el 2009 y cubría procedimientos asociados de 140 condiciones y de 4 garantías, que también lo hemos señalado. Y a pesar que la ley de la establecía una evaluación bienal, o sea, cada 2 años del PEAS para su reformulación, a 10 años, o sea, este estudio, a 10 años, no existía información pública sobre evaluaciones realizadas. O sea, nadie en 10 años revisó el PEAS. Se estancó. Nació y los gobiernos siguientes simplemente dejaron pasar y no hicieron la actualización del PEAS, lo cual nos retrasó 10 años. Y eso es un problema y existen responsabilidades sobre esto, pero que desgraciadamente nos retrasó un poco, pero nos ha permitido después avanzar de manera abrupta, que también es una ventaja, pero una desventaja a la vez. Por ejemplo, decíamos, como lo vimos en la línea de tiempo de las láminas anteriores, que en el año 2014 se tenían que tener 185 condiciones y 70 garantías explícitas, lo cual no se cumplió y seguíamos hasta el 2019, inicio del 2020, todavía con el PEAS del año 2009. ¿Cuál es el plan de beneficio? El PEAS, el Seguro Integral de Salud, amplió el paquete de beneficios para sus asegurados, pero no existe claridad sobre la capacidad de prestación de los servicios. No hay certeza de la población efectivamente atendida. Los costos de provisión de los paquetes serían irreales y ahí comenzaron los problemas, ¿no? En el caso del mercado privado de seguro de salud, hasta el 2019, la factualización del PEAS es una limitación de la progresividad en la cobertura de prestaciones de los ciudadanos. En 10 años, nuestra población ha envejecido más de lo que estábamos en el año 2009, ¿no? Ya estamos hablando ya no solamente 10 años, ahorita ya 12 años, 13 años, ¿no? La población ha ido envejeciendo más y lógicamente el cáncer va siendo más prevalente, la diabetes va siendo más prevalente, la hipertensión va siendo más prevalente y van emergiendo otras enfermedades que no estaban antes como prevalentes o como más importantes en el año 2009 y la gente comenzaba a tener carencias en el plan de aseguramiento y lo que van a decir las entidades, decir, eso no te cubre el SIS o eso no te cubre tu plan de seguros. Entonces, se necesitaba rápidamente una actualización. Entonces, en el año 2021, nace por suerte, digamos lo que ya por una iniciativa de los sectores, ya terminando el mandato del señor que reemplazó a Kuczynski, Sagasti, ¿no? Terminando su mandato, lanza el nuevo PEAS el año, a finales del 2021 y prácticamente en el 2022 ya comienza a implementarse y ha sido notablemente ampliado. Se incorpora de manera especial el diagnóstico de salud mental, así como se reestructura la forma del plan de aseguramiento universal de salud para hacerlo más fácil de entender, porque el antiguo tenía una suerte de tenías que leerlo 20 veces para poder saber a quién le correspondía atender y cómo se iba a pagar. En cambio, en este acá ya es más simple de entender, ¿no? Por eso dice, reestructurado para facilitar la correcta interpretación y aplicación tanto por los aseguradores y prestadores públicos y privados como por los ciudadanos. Y el instrumento, lógicamente, ratificar el derecho de la salud, a la salud que tenemos todos los peruanos en el marco de la Política Nacional de Aseguramiento Universal de Salud. Entonces, está de más decir repetitivo de que el derecho a la salud está garantizado por nuestra Constitución y además está garantizado por todos los documentos.
Si nosotros vemos ahora, ya en el 2023, el nuevo PEAS, entonces vamos a darnos cuenta que poco a poco, esta es una fuente de Su Salud, boletín informativo del 31 de enero del 2022, vamos a ver de que ya la cantidad de afiliados ha cambiado. Tenemos 35.201.656 afiliados a enero del 2022, de un total de 35.571.970. Prácticamente 300.000 personas no estaban afiliadas, con una cobertura de aseguramiento en salud del 98.96. ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos tanta cobertura? ¿Qué es lo que impulsó de que creciéramos más rápido de lo debido? La pandemia. En el caso de la pandemia, que se dictaron normas de emergencia, toda la población se afiliaba sin tener que vivir en la zona, o sea, podía atenderse en cualquier lado, ¿no? Y afiliarse en cualquier lado. Entonces, eso garantizaba el hecho de que la gente, y más que estaban atendiéndose en masa, pudiera afiliarse más rápidamente. Entonces, este tema logró el aseguramiento universal 98.96, pero también generó un problema. ¿Cuál era el problema? Que nosotros no tenemos la capacidad de infraestructura, de recursos humanos, de equipamiento para poder atender toda esta población. Y este nuevo PEAS, entonces, que se lanza con una mayor cantidad de enfermedades por atender, genera un valor añadido al problema. O sea, más gente, más cosas que atender con los mismos recursos de infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Entonces, el papel está bonito, tenemos 98.96 de cobertura en aseguramiento universal, pero las filas, los problemas, la falta de citas, la falta de cupos han hecho de que los sistemas de salud se desborden tremendamente, ¿no? Entonces dice, este nuevo PEA será una realidad en la vida de los asegurados siempre que existan las redes de establecimiento de salud que puedan brindar todos estos servicios con eficiencia, y seguridad, así como el financiamiento suficiente. Entonces, afiliamos a todos, pero el problema es cómo las atendemos. La cobertura poblacional, entonces llegamos al 98.8, ahí están las personas afiliadas a seguro público-privado, y si ustedes comienzan a ver acá en esta lámina del lado derecho, van a ver que la columna verde son los afiliados y la columna celeste son la población. Y entonces ustedes ven que en el año 2012 la población estaba al 55% afiliado, luego tienen el 2013 67%, 2014 73%, 2015 77%, 2016 81%, 2017 baja 80%, se queda en 81% y por ahí nos manejábamos. Viene el 2019 con el decreto supremo 017-2019, que ya lo vemos, vamos a verlo por acá en la parte inferior. Autoriza a la IAFASIS a afiliar independientemente de su condición socioeconómica a toda persona residente en el territorio nacional que no cuente con un seguro de salud. Acá ya no existía a partir de esta época del 2019 la necesidad de ser pobre para atenderse en un establecimiento de salud si es que no tenía seguro social. Vamos a suponer, nosotros tenemos una provisión y todo lo demás, pero por razón del destino perdí el trabajo, no estoy asegurado y tengo un problema de salud. ¿Dónde puedo atenderme? Ah, no, señor, usted no puede porque usted tiene casa, tiene profesión, y entonces, pero no tengo plan de seguro en este momento, estoy en una situación de emergencia y en verdad no me ha pagado hace 5 meses. ¿Qué hago? Venda su carro. Esa era la clásica de siempre, ¿no? Venda su esto. Ahora, bajo este sistema, todos tenemos derecho a la atención de salud. Todos, ¿no? Entonces, autoriza y comienza a subir de 81 a 86%. Viene la pandemia en el 2020, ¿no? Y en el 2020 prácticamente sube a 94% y en 2021 a 98%. ¿Qué se crea en estos casos? En 2020, febrero de 2020, faculta al CIS a afiliar a personas consideradas en condición de vulnerabilidad sanitarias priorizadas que viven con VIH-Sida, TBC o con discapacidad severa. Febrero del 2020. Entonces, con eso se impulsa más el aseguramiento de las personas que tienen ese tipo de enfermedades. Luego, o condiciones. Luego sale el decreto legislativo 1466, donde autoriza a las IAFASIS a afiliar de manera excepcional a régimen subsidiado a las personas peruanas y extranjeras, residentes o no, que se encuentren en el territorio nacional. Si alguien estaba en tránsito, igual tenía que ser afiliado, podía ser afiliado.
y que no cuenten con un seguro de salud. ¿Por qué? Porque eso sí han logrado homogeneizar los sistemas de tal manera que con solo el DNI uno puede saber si tiene un seguro privado, si está asegurado a Fospoli, si está asegurado al plan del Ministerio de Defensa, si está asegurado a de salud, o sea, lo que sea. Y si no tiene, entonces SIS lo acoge. Pero si tiene alguno de esos, prácticamente lo derivan a su tipo de seguro. Y también autoriza con este decreto legislativo 1466 a afiliar a las personas en situación de abandono en la calle. Y luego, en este decreto, autoriza al CIS a financiar la cobertura del PEAS y plan complementario de los afiliados en el marco de esta disposición 017-2019 y financiar la afiliación y prestación de salud a toda la población indocumentada de las comunidades nativas amazónicas y altoandinas. Ese era un gran problema y un compromiso fuertemente social de poder atender a las poblaciones que no estaban justamente documentadas, que eran una gran parte, inclusive dentro de la ciudad había gente adulta mayor que no tenía DNI, y entonces con esto prácticamente se afiliaban a la RENIEC y encima se garantizaba su atención en salud. Entonces comienza a haber este tipo de atenciones. Luego, toda la población asegurada tiene acceso al PEAS, que representa el 81.3% de la carga de enfermedad del país. Entonces, ahora ya tenemos a un PEAS que ya no está en el 64%, sino al 81.3% de la carga de enfermedad del país. Si tuviéramos 100 enfermedades, bueno, 81 ya están cubiertas, las otras 19 todavía no están cubiertas. Aquí están las condiciones asegurables del PEAS actualizado, 162 condiciones asegurables. Los diagnósticos presentan 1.691 diagnósticos IE10. La carga de enfermedad, el 81.3%. Incorpora la intervención de promoción, fortalece la intervención de prevención, etcétera, etcétera. Y los procedimientos médicos y sanitarios, más o menos 1.384. Entonces, esto prácticamente comienza a revolucionar. La pandemia nos obligó a los directivos a abrir los sistemas de aseguramiento pensando en la gente que no tenía forma de acceder porque estaba indocumentada, porque estaba de tránsito, porque no tenía, porque aparentemente tenía recursos y por eso no se le afiliaba. Finalmente terminó asegurando a todos. Y ahí viene el problema. El problema era cómo se financia y cómo se hace el mecanismo de pago. Entonces, la ley 29761 de 2011 estableció que el presupuesto público para el financiamiento del régimen social del SIS tome como referencia el valor de la prima anual del PEAS y el número de afiliados. Entonces, decía, si un PEAS, o sea, todo el listado de atenciones, se calcule, dice, por ejemplo, por diabetes se van a atender 5 veces al año y se va a usar tales medicamentos. ¿Cuánto es el porcentaje de apendicitis que hay en la población? Tanto. Entonces le considera, vamos a poner que sea 5%. Entonces a cada paciente, a cada afiliado se le considera la probabilidad de 0.05 no sé cuánto por el valor de todo el monto y eso me va a generar un valor. Y así voy poniéndole a todo una cantidad de atenciones por cada patología y la probabilidad de que tenga y lo calculo por el precio de cada una de estas prestaciones y finalmente tendríamos el valor de la prima anual del PEAS por persona. Lo multiplico por el número de afiliados y eso me puede dar un presupuesto. Entonces comienza ya a haber una forma de cómo generar un presupuesto, porque nacimos, recuerden, con el 2009 sin ningún tipo de normativa que nos diga cómo se va a financiar el régimen subsidiado del SIS. A julio del 2019 la ley no ha sido reglamentada y ahí viene el problema. Al 2019 no fue reglamentada y no había forma de cómo decir este es el presupuesto y lo que se manejaba, pese a que la ley salió en 2011, hasta julio del 2019 no había mecanismo o reglamento y entonces se hacía más todo por presupuesto histórico. En el 2020 al 2022 se han ido implementando y reglamentando mecanismos de pago que lo vamos a ver mañana, algunas formas de mecanismo de pago, porque no es el objetivo del diplomado, pero por lo menos para tener el conocimiento. Yo creo que un gestor hospitalario debe tener claro cómo es que nace el aseguramiento universal, cuál es el plan esencial de aseguramiento y qué son las obligaciones de cada uno de los jefes del sistema. Y ustedes lo van a ir conociendo a través de todo este diplomado.
Y la cobertura financiera entonces se va dando en función al fondo público. El fondo público viene de los impuestos generales del Ministerio de Economía y Finanzas, que va sacando todo lo que ha dado, lo recaudado en los impuestos, ¿no? Y esto también es alimentado por la seguridad social, por los empleadores. Las sanidades, las fuerzas militares también van yendo hacia todo un plan general, un PEA general, que luego se va a ir distribuyendo como normativas a cada uno de los subsectores, porque nosotros desgraciadamente nuestro sector salud es un sector fragmentado, ¿no? Tenemos MINSA, tenemos Seguridad Social, tenemos sanidades, tenemos privados, tenemos municipales ahora. Y los mecanismos de pago, ahí como ustedes ven, hay Decreto Supremo 06-2020, aprobaron el mecanismo de pago de las prestaciones convenidas y contratadas con las IAFAS. Resolución Ministerial 446-2021 aprueba la metodología de los mecanismos de pago. Instrumento de costeo referencial también para los procedimientos médicos y sanitarios en el 2022. Y entonces se han ido dando costos estándares. Entonces, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, hasta el 2019, el aseguramiento universal de salud se ha dedicado a afiliar, y prácticamente de 2020 para adelante hemos comenzado recién a regular cosas fundamentales del aseguramiento universal en salud, ¿no? Entonces, esto es un tema que nos debe hacer reflexionar de que las políticas nacionales y los acuerdos nacionales deberían seguir adelante y no retrasarlos. Aquí tienen ustedes, les decía al inicio que cuando el aseguramiento universal de salud nace con una idea de dar cobertura nacional a todas las personas, y nace justamente con las críticas de decir, ¿cómo vamos a hacerlo si no tenemos presupuesto en el sector no tiene presupuesto? Bueno, acá lo tienen ustedes. 2007, el presupuesto asignado al sector prácticamente era solamente del un poco más de 2.000 millones, y el porcentaje, a ver, total presupuesto, el porcentaje era 5 puntos y algo por ciento. Ahora estamos a niveles de casi 7% del presupuesto nacional, y prácticamente hemos crecido un par de puntos o punto y medio. Sin embargo, no es suficiente. Monetariamente sí ha crecido, pero si hablamos del Producto Bruto Interno, si hablamos del presupuesto nacional, prácticamente hemos subido solamente 1.5%. Acá tenemos la evaluación del presupuesto en el Seguro Integral de Salud. En el lado derecho, si ustedes se dan cuenta, tenemos acá el presupuesto asignado en millones. Nació de menos de 500 millones y ahora estamos bordeando los 2.000 millones. Sin embargo, el porcentaje del presupuesto en el sector ha ido de 10% casi hasta el 20%, duplicándose, lógicamente con su pico en algunos lados, pero se ha ido duplicando porcentualmente, lo cual da la sensación de que se han asignado nuevos recursos, ¿no? Y acá en la parte izquierda, derecha inferior, ustedes van a ver, dice la atención básica, que está con plomo, tenía el 44% del presupuesto versus 38% en el 2009, 51% versus 39% en el 2010, y nos hemos mantenido más o menos en la variación, que no ha logrado revertir una situación que debería ser mucho más franca. ¿A favor de quién? A favor de la unidad básica de atención, ¿no? El primer nivel de atención. El 2021 y 2022 prácticamente el presupuesto hospitalario creció mucho, y el presupuesto a nivel de las unidades primarias disminuyó a 38%. Pero luego se ha ido recuperando, y esperemos de que esto realmente lleve a niveles de 60, 65%, para poder dar un buen soporte en el primer nivel de atención para que el paciente no llegue complicado a los niveles hospitalarios. Ahí tienen otra lámina similar. Lo cierto es que haciendo una evaluación de todo, señala que el gasto público destinado a salud más o menos fue del 3% en el 2016, y ahora estamos bordeando el 5% en el 2020. Ideal sería que esté más o menos por el 15%. Se ha progresado, pero no en la medida de lo que se debería.
El gasto en el bolsillo son estudios distintos, se han mantenido por encima del 20% del gasto total en salud, es decir, que las personas que van a atenderse en los sistemas de salud, pese al aseguramiento universal en salud, más o menos el 20% del gasto total lo gastan de su propio bolsillo, ¿sí? El gasto catastrófico en salud significa cuando me dan un problema de salud y esto excede el 40% de la capacidad de pago del hogar. Y esto, desgraciadamente, no se ha reducido entre el periodo del 2006 a 2016, que pasó de un 5 a 4% en los hogares afectados. O sea, el 5% de los hogares afectados gasta o ha gastado en algún momento por alguna situación catastrófica más del 40% de su capacidad de pago. Y ahora eso ha bajado al 4%. O sea, no ha bajado mucho. El presupuesto por resultados. Poca implementación se aplica por pago por insumos. O sea, hay muy poca implementación del presupuesto por resultados. Se aplica pago por insumos, no alienta la eficiencia, por el contrario, se vuelve burocrático. Entonces, finalmente, ¿cuánto gastaste? Eso te devuelvo, ¿no? Pero realmente, ¿qué niveles alcanzaste? ¿Qué indicadores de salud mejoraste? Deberían ser los principales indicadores, ¿no? Por el que se paga. Los sistemas cápita del SIS difieren de los mecanismos capitados internacionalmente reconocidos por privilegiar sus cálculos en base a la producción histórica. Quiere decir de que normalmente cada vez que uno asigna un pago capitado, lo común es que si usted tiene 100,000 personas afiliadas a su establecimiento de salud, si yo tengo cuánto cuesta un PEAS para atender a cada uno de ellos, al año yo debería asignar el recurso de ese PEAS por ese año, ¿sí? Para esos 100,000 personas. Entonces, y en la medida en que vas atendiendo, voy soltándote las remesas con la finalidad de que puedas utilizarlo adecuadamente y garantizar que la población esté sana. Pero desgraciadamente no se aplican totalmente los sistemas capitados. Pago por servicios son los pagos que se hacen a los hospitales. Ahí, por ejemplo, se hace por cuántas intervenciones quirúrgicas, por cuántas apendicectomías, por cuántas operaciones de catarata, por cuántas, se me ocurre, cesáreas, ¿no? Por cuántas atenciones de niño sano, etcétera, etcétera. O sea, se hace pago por servicios. Y entre ellos hay diferencias entre los hospitales tarifarios y esto debería ser mejor regulado por el ente rector que es el MINSA, ya que en las diferentes regiones han generado por ahí algunas distorsiones que no deberían. Otro tema que también estaba pendiente y la evaluación de los 10 años dice focalización y subsidios. Y entonces ahí sí se ha avanzado con la focalización geográfica, la focalización individual y la focalización por criterio de población vulnerable. En ese sentido, lo que tenemos nosotros es que técnicamente existen las normativas, pero sin embargo, cuando vamos a los hechos, señala este autor, contrasta con el hecho de que al menos un tercio de la población en pobreza se mantiene en tal situación, pobreza crónica, y los otros 2/3 registran salidas y entradas con relación a la línea de pobreza. En base a los datos del año 2014, existe una subcobertura del SIS en el primer quintil y 60.4 en el segundo quintil. ¿Qué significa esto? Significa de que, si bien es cierto, nosotros decimos que todos están asegurados, ¿no es cierto? A la hora de la atención, en realidad, solo se ha logrado atender el 68.6% de la población que realmente lo necesitaba con urgencia, que están en el primer quintil, los primeros que necesitan ser atendidos. Y lo del segundo quintil, los que tienen medianamente algún recurso y que necesariamente tienen una atención, solamente lograron atenderse el 60.4%. Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención acá? Nos llama la atención que las cifras de aseguramiento están bien, pero el acceso en realidad a los servicios de salud no se ha dado o no se ha completado de manera exitosa. Por ejemplo, acá les muestro una inequidad de un estudio que encontré, que les he puesto ahí en su material de lectura. La mortalidad infantil en menores de 1 año es más elevada en la sierra, con 94 muertes por 1,000 nacidos vivos. Es intermedia en la selva, 83 por cada 1,000 nacidos vivos, y más baja en la costa, 54 por cada 1,000 nacidos vivos. Sin embargo, como se aprecia en la figura, y ustedes lo ven acá,
¿no? Costa 54, lo de negro, 54 fallecidos por cada 100.000. En la sierra 94 fallecidos por cada 100.000 y en la selva 83 fallecidos por cada 100.000. Dice, sin embargo, como se aprecia en la figura, el gasto público en salud se distribuye en las 3 regiones del mismo modo que lo hace la población. Es decir, acá vemos distribución de la población, distribución del gasto público. ¿Ven? La tercera lámina, la tercera columna, la blanca. 36 con respecto a 54, 66 con respecto a 90, perdón, 51 con respecto a 94, ¿ven? Y 13 con respecto a 83. ¿Qué es lo que nos dice acá? De que el gasto público en salud, pese a que acá hay menos muertes, se aplica casi, o sea, con muy poca disminución en la brecha. Sin embargo, para los donde hay mayor cantidad de muertos, 94, solo se asigna casi la mitad de los recursos. ¿Qué es lo que dice la teoría? La teoría dice que una asignación más equitativa del gasto público debería ser seguir la distribución del peso de la enfermedad. O sea, donde hay más enfermedad, debería haber más inversión del gasto público. Esa debería ser la lógica. Entonces, ¿y eso cómo se hace? Calculando el producto de la población por la mortalidad infantil. Entonces, ¿cuánto es la población? ¿No es cierto? Con la tasa de mortalidad infantil, y eso me debería dar un valor que contrastados con el nivel de dinero me podría dar la cantidad que podría asignarse. Entonces el dinero se asigna en función a la tasa de la enfermedad, al peso de la enfermedad, lo cual no se ve acá en estos datos. Y en ese sentido, si hacemos esa fórmula, la cuarta barra sería que en la costa la distribución del gasto público en salud debería ser solamente el 21%, en la sierra debería ser 66% para la tasa de 94 fallecidos, y en la selva debería ser el 13%. Entonces, esto nos equipararía ojo, estamos viendo por el nivel de población, ¿eh? Nivel de población y el peso de la enfermedad en esa población. Entonces, cambiarían las formas de cómo se van a asignar los presupuestos en función al peso de la enfermedad. Esto revela de que realmente la forma en cómo se está distribuyendo los recursos no son necesariamente los más técnicos. Esta es la evaluación del PEAS, de cómo se dio, y esto sí es algo relevante que sí podríamos decir que es algo que sí está funcionando y que debería seguir incrementándose, porque no todo es malo, lógicamente. Nacimos, ya vimos cómo nacimos, con deficiencia de infraestructura, equipamiento, recursos humanos. Por ejemplo, dice, en uno de los departamentos o de las localidades donde se implementó el piloto, Ayacucho, habían antes del 2019, antes de 2009, 414 establecimientos. En el 2009 se incrementó a 420, en el 2010 424, 11 426, se mantuvo en el 2012, el 2013 427, el 2016 incrementó uno más, y el 2018 429. ¿Cuánto incrementó en el periodo de 10 años? 15 establecimientos más, un 4% de crecimiento. En Apurímac habían 282, subió a 304, 341. Miren, incrementaron 112 nuevos establecimientos al final de los 10 años, con un crecimiento de 40% de mayor oferta de servicio de salud. Y así ustedes pueden ver en Huancavelica, incrementaron 91 nuevos establecimientos, creció un 28% en la oferta de servicios de salud. En Lima crecieron 33, que fue un 9% de establecimiento de salud. En Ayacucho, ya perdón, miento. La primera parte de arriba fueron Minsa, y acá es salud. Salud creció un establecimiento en Ayacucho, 9%, 3 en Apurímac, 60%. En Huancavelica no construyó ninguno, y en Lima Metropolitana 17, 63%. Si ustedes ven los porcentajes por MINSA, salud o privados, en privado creció muchísimo más, sobre todo en Lima Metropolitana, pero es un importante crecimiento del MINSA en estas localidades donde se implementó los pilotos del aseguramiento universal en salud, lo cual, como les decía, es algo positivo porque permitió ver y estudiar las brechas y implementar cosas
que pudieran beneficiar a la población, que ese debería ser el camino y el estudio que debería hacerse. Sin embargo, el 2023, el MINSA, perdón, el 2020, el MINSA sacó un estudio actuarial, el 2020, donde hicieron la evaluación de todos los establecimientos de salud que tenía el MINSA. ¿Ya? A ver. Sí, todos los establecimientos de salud que había en la zona y comenzaron a ver cuántos establecimientos tenían capacidad instalada inadecuada. Estamos hablando solamente de infraestructura. ¿Sí? Y cómo se determinaba eso, si es que cumplían o no con las normas técnicas. Y miren, casi todos los establecimientos de todas las regiones prácticamente no tenían capacidad instalada adecuada, o sea, eran inadecuadas, ¿no? Y lógicamente nos desnuda nuevamente nuestra gran problemática y el gran trabajo que hay por hacer en este tipo de situaciones. También en ese estudio actuarial presentan el porcentaje de establecimientos de salud por implementar. Hacen un estudio y dice, porcentaje de nuevos establecimientos de salud en primer nivel de atención por implementar, 44%. O sea, ¿cuántos nuevos establecimientos deben implementarse en el primer nivel de atención? 1.791 establecimientos. Perdón. ¿Cuántos establecimientos de salud en el primer nivel de atención deberían haber? Cantidad óptima, 4.041. O sea, tienen que haber 4.041, nos faltan 1.791 establecimientos. Entonces, a 13 años del aseguramiento universal, a 10 años, 12 años, la brecha es enorme, enorme. Se necesita prácticamente 2 o 3 gobiernos para poder, y concentrados solamente en este aspecto para poder lograr cubrir esta brecha, ¿no? Porque no solamente es crear los establecimientos, sino también dotar de recursos humanos. Tenemos en nuestro país médicos, enfermeras, técnicos suficientes para poder llenar estos hospitales, estos policlínicos, estos de primer nivel de atención. Abajo nos da el porcentaje de nuevos hospitales por implementar, cantidad de nuevos hospitales por implementar, 156. Esos son los que nos faltan, casi la mitad, 40% de hospitales nos falta a nivel nacional. Entonces, esto nos revela, como les decía, grandes retos nacionales para nuestro país, para todos nosotros. Y lo único que podemos hacer es trabajar por eso y rogar de que las autoridades que sean elegidas realmente tengan la capacidad técnica para poder asumir estos retos. Una de las cosas que sí el CIS logró hacer y también las instituciones técnicas, es que se dieron cuenta de que todas las prestaciones de salud iban orientadas a las enfermedades más comunes. Pero ¿qué pasaba con aquellas personas que tenían problemas oncológicos? Le diagnosticaban una leucemia, ¿qué hace? Ah, eso no le cubre el CIS. A ese punto llegamos. Entonces, en ese sentido, se creó el Fondo Intangible Solidario de Salud, se llama FISAL, que es una unidad ejecutora del Seguro Integral de Salud. Eso maneja un fondo de aseguramiento. Maneja un fondo de aseguramiento que encargada de financiar las prestaciones de salud de las personas que padecen alguna enfermedad de alto costo. O sea, cuando estás atendiéndote, te atiendes por todas las enfermedades y lo más probable es que no vas a necesitar del FISAL. Pero cuando te diagnostican una enfermedad que es oncológica, una insuficiencia renal crónica, esas que te terminan en hemodiálisis, en todos sus niveles, desde el inicio hasta el final, o una enfermedad rara, o esas huérfanas, o procedimientos de altos costos, y ahora ya no es que no nos cubre el CIS, sino que podemos acceder o podemos solicitar el FISAL, que el FISAL es justamente un fondo para atender a este tipo de patologías o enfermedades y situaciones de salud que requieran atención especial. Entonces, uno de los retos del FISAL es la contribución a la construcción de una política para el abordaje de las enfermedades catastróficas en el Perú. Una de las cosas que se veía y que salud bastante reclamaba era, por ejemplo, el hecho de que el 95% de los asegurados a salud, perdón, a ver, el 95% de los pacientes que
que sufrían de insuficiencia renal crónica y que se dializaban estaban afiliados a eSalud, ¿sí? Así era el tema. Entonces, todas las personas que tenían diálisis, de una u otra forma terminaban siendo asegurados y recibían las hemodiálisis. ¿Por qué? Porque el MINSA no tenía un sistema que pudiera asegurar estas enfermedades catastróficas. Bueno, a raíz de que nace el FISAL, ya se pudo hacer este tipo de cosas para poder garantizar la atención a las personas con este tipo de enfermedades. Entonces, para avanzar esto, dice, se necesita que el Ministerio de Salud, MINSA, desarrolle la normativa que exprese con meridiana claridad cómo se va a implementar el PEAS, tanto en el aseguramiento público como privado, así como en los servicios asistenciales públicos y privados del país. Todo el PEAS que se ha generado ahora con esta última normativa tiene que tener unas reglas claras, tiene que tener una normativa clara, porque el PEAS se ha incrementado tremendamente y necesita procedimientos claros para poder ser atendidos. La cobertura del FISAL, ya lo dijimos, enfermedad de alto costo, enfermedades raras, estado de enfermedades. Ahí les dejo un link para que los que quieran ver algún video de qué cobertura tiene, lo pueden ver con toda tranquilidad. Y finalmente, en la evaluación de los 10 años de la implementación, para abril de 2019, según el registro de sanciones de su salud, ellos comenzaron a regular y a fiscalizar y se han interpuesto un total de 74 sanciones desde la entrada en vigencia del reglamento de infracciones y sanciones en el año 2014. En el caso de instituciones administradoras de fondo de aseguramiento, son 12 sanciones por un monto de 142 UITs. Y en el caso de instituciones prestadoras de servicios de salud, son 62 sanciones por un monto de 1.558 UITs. Entonces, su salud ha logrado meterse en los sistemas y hacerse sentir de que pueden tener capacidad sancionadora, de tal manera que de una u otra forma hagan que se mejoren las prestaciones de servicio de salud y el manejo de los fondos de aseguramiento de salud, las IAFES. Sin embargo, insistimos, y esta es una apreciación meramente personal y del equipo técnico con el cual trabajo, de que se tiene que poner mayor énfasis en la acreditación de establecimientos de salud para que estos puedan tener procedimientos y procesos realmente certificados y validados en la medida en que puedan disminuir los eventos adversos y puedan disminuir los errores y la mala calidad de atención en salud. Reflexiones finales sobre esta evaluación de los 10 primeros años es que resulta necesaria la externalización de los servicios de salud y la necesidad de externalizar los servicios debe corresponder a una verdadera necesidad de contratar servicios más eficientes. ¿Qué significa esto? Significa de que hay una verdadera deficiencia en la cantidad de establecimientos que debe tener el sistema para atender todo lo que quisiéramos que atienda. Hay una deficiencia de recursos humanos y equipamientos en el sistema de salud para atender todo lo que el PEAS nos dice que tengamos. Entonces, ¿qué es lo que sale a continuación? Es que hay una verdadera necesidad de externalizar, es decir, de contratar servicios para poder seguir atendiendo y que el SIS pueda seguir pagando y la gente pueda atenderse. ¿Sí? Pero eso no debe cambiar la política, como dice, y no debe cambiar la política de evadir contratar más personal. O sea, eso no puede decir, voy a contratar servicios, por ejemplo, servicios de hemodiálisis, que es lo que se hace, lo más común ahora, ¿no? Se contrata empresas que dan servicio de hemodiálisis, pero yo me olvido de contratar porque ya contraté ahí, ¿no? O sea, es tanta la deficiencia que hay que deberíamos implementar lo que necesitemos, tal vez poco a poco, pero a la vez ir contratando servicios. Debemos quitarnos el cliché de que, oye, van a privatizar los servicios porque finalmente el SIS, bajo todo este sistema, SIS, de salud, qué sé yo, bajo todo el sistema de mecanismo de pagos, ya está estableciendo tarifas que no son las impuestas por el mercado y nada por el sitio, sino son en base a estudios actuariales de cuánto cuesta atender. Es como salud, en algún momento dijo, voy a contratar policlínicos para que atiendan una población asignada. ¿Qué hizo salud? Dijo, bueno, yo me gasto, vamos a suponer, estoy hablando hipotéticamente de valores, ¿ya?
me gasto $100 por año para atender a una persona. Perfecto. Según los estudios dicen que yo soy ineficiente, dicen que malgasto los servicios, que le vuelvo a hacer análisis a los pacientes, etcétera, etcétera. Ya, pues voy a contratar una IPRES privada que me atiende a esta población y le voy a pagar 80 soles. Me estoy ahorrando 20%. Y le voy a pagar 80 soles. Entonces, ¿qué? $80, soles, como quieran llamar. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy ahorrando 20%, pero usted me atiende bajo estas garantías que son estándares de atención y todo lo demás. Tiempos de espera, citas otorgadas a tantos días, etcétera, etcétera. Y si no cumple con eso, te penalizo. Y así, con todo eso, las instituciones privadas han atendido poblaciones aseguradas durante ya muchos años y han garantizado continuidad en la atención, ¿no? Muchas de ellas con estándares bastante altos. Entonces, sin embargo, salud ha seguido creciendo y ha ido construyendo algunos establecimientos. Esta es una política que puede hacerse, pero cuando se hace con verdadera convicción de solucionar el problema, no con la convicción de deshacerme del problema, tómalo y yo ya no contrato más y no hago más, y entonces finalmente se convierte en un abandono o un dejo el problema para otro, ¿no? Y eso no debe ser. La política de implementación del aseguramiento universal de salud debe ser más planificada y menos reactiva, que justamente como hemos visto, todas las mejoras nacen a partir de ¿cuándo? Del 2020, cuando nos llegó la pandemia y ahí comienzan a salir todas las normas, ¿no? Que me van a hacer más viable la implementación del aseguramiento universal de salud, algo que estaba dormido durante 10 años, comenzó a nacer todas las normativas a partir de 2020. Y esto realmente no debería ser así, ¿no? No debe ser reactiva, sino planificada para darle más sostenibilidad al sistema. Pero con mucho tiempo, hacer un plan de 5, 10 años, 15 años, y ir dándole, ir cumpliendo con las metas para poder garantizar mejor calidad de atención a los asegurados, que ahora ya los tenemos asegurados casi el 98 punto y pico por ciento. Es necesario el control de los valores públicos para evitar corrupción y o conflicto de intereses. Necesariamente. Necesariamente, porque ya como vemos, la cantidad en millones ha crecido tremendamente y se necesita gente que realmente tenga valores para poder administrarlo de manera adecuada y poder garantizar lo mejor para todos nosotros, porque no es para nadie más, es para todos nosotros. Se debe regular el crecimiento de la oferta privada para evitar las integraciones horizontales o verticales, los oligopolios. Entonces, en ese sentido, debemos ya las normativas a nivel de gobierno, debería evitar de que se aglomeren instituciones prestadoras de servicios de salud para que al final caigan en pocas organizaciones y que no permita justamente la libre competencia de una manera adecuada. Eso se puede hacer, no necesitamos sacar una varita mágica, ni mucho menos cambiar todo el sistema, simplemente hay que regularlo, ¿no? Se debe regular ese tipo de cosas. Y finalmente, análisis y retos del aseguramiento universal en Perú post pandemia. Acá les voy a quitar solamente unos minutos. Este es un documento del Banco Mundial, financiamiento para la cobertura universal de salud en Perú después del COVID, y este es un análisis después del COVID, y interesante, lo traigo a colación para que ustedes vean algunas reflexiones que hace, que dice así: las prestaciones están en desconexión con las necesidades. El sistema no se ha adaptado a la transición demográfica. Los factores de producción en salud son insuficientes. Una rectoría muy débil para impulsar la cobertura efectiva. O sea, estamos hablando del MINSA. Baja disponibilidad y calidad de los recursos humanos. Es lo que hemos hablado durante toda la charla. La infraestructura está en estado de emergencia. Esto es todo lo que trata el documento que se los estoy dejando ahí en un link. Ustedes lo pueden hacer clic y prácticamente lo van a ver, ¿no? Ineficiente diseño y organización de la oferta de salud. La oferta de servicios de salud no corresponde a las necesidades. La baja calidad del servicio impide lograr la cobertura efectiva. La asignación de recursos no prioriza la productividad y la eficiencia. Es justamente todo lo que hemos visto, lo que hemos conversado. Esta es una evaluación del Banco Mundial
septiembre del 2021. Apenas esta información que estamos viendo acá es un análisis de la información recibida hasta el año 2020. Entonces, como les decía, de manera reactiva, las instituciones, los entes rectores han comenzado a sacar normas y normas y normas, porque esto se cae maduro. Lo abandonaron durante 10 años, lo dejaron prácticamente en stand-by, siguiendo la línea nada más, y a raíz de la pandemia se dieron cuenta de que nos faltaba regular eso y que podíamos haber estado mucho mejor, ¿no? Dice el segundo capítulo de este documento: financiamiento bajo e ineficiente. Existe una brecha del financiamiento en salud. La brecha puede ser reducida con mayor recaudación desde el sector. Las contribuciones sociales pueden apoyar a cerrar las brechas. Una reorganización del financiamiento para reducir la fragmentación y mejorar la eficiencia. Y hay unas recomendaciones que brinda, ¿no? Entonces, interesante, los invito a que lean este tipo de documentos, que va a dar una idea de que nuestro sistema ha estado dormido y ahora que se está reactivando en estos 2 últimos años, para algo nos hizo despertar el COVID, ojalá que esto se sostenga y no sea el susto nada más, pero que nos permitiría avanzar en consolidar el proceso del aseguramiento universal en salud. No se trata de quién lo hizo, quién lo promulgó, ni nada por el estilo. Esto es un acuerdo nacional y esto es algo fundamental para todos nosotros, para todos los peruanos, y tenemos que darle el impulso que sea necesario. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Estoy encantado para apoyarlos. ¿Me preguntas? Doctor, no me acuerdo en este momento la sigla, pero habló del seguro, de la cobertura para el tema de las enfermedades oncológicas. Ajá, el FISAL. Ay, ajá, FISAL. ¿Eso está activo en la actualidad? Sí, sí está activo. Ah, perfecto. Sí, está activo. El Fondo de Aseguramiento para Enfermedades Especiales, ¿no? Garantiza la atención, sobre todo. Ahí justamente les he dejado un link. No sé si, a ver, permítame, denme un segundito. Voy a cerrar esto. Perdón. Me permiten un segundito, ¿ya? Vamos a Ya, doctor. dejar de compartir. A ver, lo voy a mandar a una página. Este es un video cortito. ¿Cuál es la cobertura del FISAL? El FISAL se basa su cobertura en 3 listados. En el listado de enfermedades de alto costo, el listado de enfermedades raras o huérfanas y el listado de procedimientos de alto costo. Estos listados son aprobados por distintas instituciones. Por ejemplo, el listado de enfermedades de alto costo es aprobado por el Ministerio de Salud a través de la Resolución Ministerial 325-2012 MINSA. Ese es el listado vigente. Este listado vigente está conformado por 2 grupos grandes. Por un grupo, las enfermedades oncológicas, que es cáncer, y el otro grupo, la insuficiencia renal crónica. Dentro de los cánceres que FISAL financia tenemos el cáncer cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de próstata, la leucemia y linfoma. Esos son los 7 grupos de cáncer que financia el FISAL. Y la insuficiencia renal crónica, como les mencioné anteriormente. Ahora, quiero aclarar con la insuficiencia renal crónica, o actualmente ya se denomina enfermedad renal crónica, el FISAL financia esta enfermedad durante todos los estadios. Esta enfermedad se caracteriza porque tiene fases, 5 estadios. Desde la fase inicial hasta el estadio terminal, el FISAL brinda financiamiento. Y en el estado terminal, en el cual la función renal pierde casi completamente, el riñón ya no funciona, entonces se requiere un tratamiento que es la terapia de reemplazo renal, el cual incluye la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal. Estos procedimientos también son coberturados por el FISAL. Todas estas enfermedades que les acabo de mencionar forman parte del listado de enfermedades de alto costo de atención. El otro listado es el listado de enfermedades raras o huérfanas, el cual es un listado que ha ido actualizándose
con el transcurrir del tiempo. En el año 2014 hubo un primer listado, en el año 2019 hubo un segundo listado y en el año 2020 se aprobó el listado que actualmente está vigente, que es la Resolución Ministerial 230-2020 MINSA, el cual aprueba 546 diagnósticos CIE-10, los cuales estos diagnósticos forman parte de la cobertura FISAL y de acuerdo a esto nosotros brindamos la cobertura, ¿no? Y el otro listado, el tercer listado, es el listado de procedimientos de alto costo, el cual ha sido aprobado, el vigente es el aprobado mediante resolución jefatura 093-2015 CIS, el cual establece 3 procedimientos: trasplante de progenitores hematopoyéticos, también conocido como trasplante de médula; el segundo, trasplante renal; y el tercero, trasplante hepático. Todos estos cuentan con la cobertura del FISAL. Algo más para agregar, que el FISAL financia desde el diagnóstico definitivo, es decir, desde que el paciente ha sido diagnosticado con la enfermedad y ha sido confirmada. Aspectos previos como prevención de cáncer, por ejemplo, eso es financiado a través del Seguro Integral de Salud. El FISAL financia desde que el paciente fue diagnosticado en adelante. En eso consiste nuestra cobertura. Para mayores recomendaciones, síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página web fisal.peru. Bien. Una de las cosas que sí te podría comentar es que el FISAL, como es una... A ver. Vamos a ver. Ya, el FISAL, como es una IAFA, o sea, se convierte como una IAFA dentro de una IAFA que es el CIS, maneja el fondo, maneja a los pacientes que son del CIS, definitivamente, sino que maneja una cuenta aparte, una parte del fondo integral del CIS lo maneja el FISAL para gobernar de que no se malgaste, porque son tremendos presupuestos para cada paciente, ¿sí? Pero el FISAL tiene que hacer un convenio con el establecimiento, con la IPRES, como lo hace el CIS en general con las IPRES. Hay convenios específicos donde te dice, te voy a cubrir esto, de acuerdo a tu necesidad. ¿Cuántos pacientes tienes promedio con leucemia, por ejemplo? Entonces te voy a asignar tanto de recursos y me lo vas a pedir cada vez que uno se presente y hacen una evaluación específica, ¿no? Entonces, sí son pacientes del CIS, definitivamente, son pacientes del CIS. Es un fondo solidario garantizado de aseguramiento para las enfermedades específicas, que como dijeron son de 3 grupos. ¿Ya? Interesante. ¿Alguna consulta más? Doctor, Sí, te escucho, Thais. y los pacientes no CIS, ¿cómo quedarían? Desamparados de los pacientes. Los pacientes, Cubre a los, perdone. tu micro está cerrado, Thais. Wilmer, su micro está cerrado, de repente le apoyas por ahí. A ver, no se trata de que se queden desamparados. ¿Por qué? Porque el sistema de e-salud tiene atención garantizada de todo tipo, hasta trasplante de corazón. ¿Sí? Los pacientes que están en el CIS no tenían ese tipo de atención. Ahora ya lo tienen bajo este modelo. Bajo. ¿Alguna consulta más? Doctor, buenas noches. Disculpe, Buenas una noches. consulta. Usted decía que el FISAL cubre a las patologías crónicas como enfermedad renal, leucemias y patologías raras. Y los pacientes que, digamos, estos de leucemia tampoco pueden ser ya considerados entonces dentro de los presupuestos del cáncer, de los programas de cáncer. No, a ver, los programas de cáncer, que estamos hablando de preventivos, los pacientes preventivos, todo lo cubre el CIS. Ahí no hay ninguna situación. El FISAL solamente cubre a partir de que se hace el diagnóstico.
Una vez que se hace el diagnóstico y va a empezar un plan de tratamiento, ahí se activa el FISAL. El FISAL no se activa antes. Tiene que estar el diagnóstico completo. Hasta el diagnóstico completo lo cubre el SIS. Después del diagnóstico completo lo cubre el FISAL, que es parte del SIS. Ojo, es parte del SIS. Lo que pasa es de que está diferenciado y ese fondo solamente lo toca ese equipo de gente que puede autorizar el gasto para este tipo de enfermedades, ¿no? De la que ya se señalaron. ¿Alguna consulta más? Doctor, una consulta. Buenas noches. Dígame, buenas noches. ¿Cuál es la relación? ¿Hay programas presupuesto por resultados oncológicos con el FISAL? Por ejemplo, el PPR 024 me parece que tiene una serie de atenciones de cánceres. Y ¿tienen alguna asociación o el FISAL justamente cobertura a estos programas, estos PPRs? A ver, el FISAL es vuelvo otra vez al tema. El FISAL es un fondo que se activa individualmente para cada paciente cuando el diagnóstico está confirmado. ¿Sí? Es una partida específica que se activa para un paciente. Juan Pérez fue diagnosticado de cáncer de leucemia, entonces Juanita fue diagnosticada de cáncer de cervix, se activa el FISAL para esa persona. El FISAL se activa solo a partir del diagnóstico. Por lo tanto, como programa para establecer una serie de medidas preventivas, de trato, de descartes y todo eso de ahí, no tiene nada que ver el FISAL. Ahí está el SIS. ¿Sí? El FISAL se activa individualmente para cada persona. Es un fondo que se activa para un diagnóstico específico. Doctor, disculpe, no quiero quedarme con la duda. Respecto a los pacientes con seguro de salud o Salupol, ¿cómo funciona el FISAL? ¿Solo es para los que tienen SIS? Sí, solo para los que tienen SIS. Ah, perfecto. Gracias. Muy bien. Muy bien, colegas, queridos amigos, ha sido bonita la noche. Yo creo que mañana vamos a ampliar algunas cosas más que queden en duda. Estamos con todo gusto para resolver algunas preguntas. Creo que a las 9 estamos convocados, Wilmer. Sí, doctor, a las 9 en punto el día de mañana. Pues bien, entonces, si no hubiera más preguntas, a ver qué dice, ¿cómo quedan los pacientes? Si se tiene pacientes que no son CIS, entonces ellos no van a ser FISAL. Sí, ese es el dato que ya lo convinimos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo el día de mañana.